¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Qué felicidad. Hoy estamos empezando en chinga, porque Vázquez tiene que ir. Y pues, objetos de tamaño normal, traigo una plumilla de los Beatles. Ahí está. Ay, qué linda. Espectacular. Las compré en una cajita que vienen diferentes de varios colores y cada una tiene el arte. Al Corsario le di una, creo que de quién, de George Harrison, ¿no? Te di. Ah, sí, le dije, ¿cuál es tu disco favorito de los Beatles? Y le di una de creo que Abbey Road, no me acuerdo, pero bueno. Excelente. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espilicueta, nuestro querido Vasco? ¿Y por qué vienes desnudo a este show? Estoy muy contento. Ese chiste lo haces cada vez que me pongo esta remera y me hace reír cada vez. Me encanta, güey. Nunca va a pasar de moda. Le tengo que dibujar pezones. Igual son claritos también, así que no habría mucha diferencia. Estoy muy contento. Feliz Día de Muertos para todos en México. Sé que es un día muy trascendental. Pueden ir a ver los episodios que tenemos sobre Día de Muertos, sobre Altar de Muertos, cuando termine ¿no? Y aparte, esta gente de la que vamos a hablar han dejado un tendal de muertos importante, así que los estamos homenajeando. Han llenado muchos altares. Vaya que sí. De esa manera los homenajeamos. Recuerden que en Patreon hay un montón de contenido. Hoy se grabó y lo vamos a estar subiendo un pre-show sobre alimentos que uno no debería comer en espacios sin ventilación. Ya sea comida por el olor prohibida propio del alimento o por el que exuda el ser humano después. Mi abuelo, al que yo adoraba y tengo tatuado, comía mucho ajo y no se podía pasar por el cuarto donde él había dormido. O sea, horas después. Era una cosa muy potente, pero por ejemplo, esas de las comidas prohibidas, ¿no? Tipo esos cacahuates que traen ajos tostados. Sí, exacto. Y hay quien busca el ajo tostado, güey. Chinga tu madre si eres de esa persona. Bueno, vayan a Patreon. Mucho contenido, nos ayudan más que con nada suscribiéndose a Patreon. Estamos muy agradecidos que cada vez hay más gente. Estamos con la nueva sesión del club de lectura. Y contenido de Caro, contenido de nosotros, las preguntas de Sin Libros. Así que, por favor, como siempre, muchas gracias por suscribirse a Patreon. ¿Qué más? Ahí está. Vamos a presentar a nuestro siguiente confitrión, el narciso de este Olimpo llamado Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario Durán. ¿Cómo no dijiste la Harley de estos Hells Angels? Era la Fat Boy de estos. Claro. Sí. Es que estoy jugando. Está dormido todavía. Está dormido. Estoy jugando Hades y dije, ay, qué dios seremos nosotros. De mí no sé. Yo creo que yo podría ser el Cerbero. Okay. Vázquez Dionisio, por supuesto. Dios del vino. Hay otro, que nos contaste antes de grabar, pero no. Sigamos adelante. Hay otro, hay fuertes candidatos en todo el mundo. Sí, adiós del vino, sí. Fuertes declaraciones del Vasqui. ¿Qué pedo? ¿Cómo están, perros? Bien, muy bien. Tema de mierda, alerta, tema de mierda. Pero interesantísimo. Interesante. Sí, no tan interesante como los productos de Herejes el Podcast que se venden en chunchos.mx, que ya tiene su tienda física en México y puede ir a acudir a usted, aunque Bobby no sepa, ya está abierta. Y poco hay tienda física? Sí, güey. Hay mucha gente en los comentarios hablando de los consumibles de Herejes el Podcast. Los consumibles. Sí, los bienes muebles. Todos los bienes muebles que puede usted ir a comprar. Ya sabe que están ahí. En chunchos.mx, vaya a darse una vuelta y vístase de Herejes el Podcast. Bueno, ¿qué pedo? Oye, a ver, yo quiero saber antes, ¿no te dieron ganas de volver a jugar Days Gone, Corsario, con este episodio? No, a mí me dieron ganas de ver de nuevo todo Sons of Anarchy, una de mis 3 series favoritas. Me dio mucha buenísima serie, yo la vi ayer toda. Después de ver Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, un saludo a Julio. Buenísimo. Un saludo a Julio El episodio 5 es increíble. Chiste que no me cansó nunca en esa gira. No, es una gran historia que yo creo que no sé por qué nunca la contamos antes, porque es una secta, pero muy diferente. Igual de violenta que todas las sectas, pero muy diferente porque es motorizada. Si quieren les cuento la historia. A ver. Bueno, como deja ver, el gran Hunter S. Thompson es el creador del periodismo libro, ¿no? Gonzo, o sea, de involucrarte en el periodismo, en lo que vas a contar. Es el personaje
de Johnny Depp en Pánico y Locura en Las Vegas, entre otras cosas. Bueno, Hunter S. Thompson escribió el que es uno de los mejores libros sobre los Hells Angels. Buenas tardes, señor Thompson. Y una de mis fuentes, Strange and Terrible Saga, él decía que el rugido de los motores comenzó como una súplica de libertad y terminó siendo la marca del miedo. Y es real que en los Estados Unidos y en otros países donde están, saber que están los Hells Angels da miedo. Pero la historia no comienza así. Empieza más o menos entre el 47 y el 48 en Fontana, California, cuando entre todos los excombatientes norteamericanos que volvían de la Segunda Guerra Mundial, había un grupo que tenía la certeza de que el país por el que habían peleado ya no era el lugar para ellos. Muchos habían servido en unidades aéreas o motorizadas, habían aprendido a vivir sin miedo, sin jerarquías rígidas, y ahora se encontraban que volvían para un trabajo de oficina en un suburbio con empleos repetitivos, con el sueño americano que no era para esta gente que había descubierto que la adrenalina de la guerra les gustaba. Entonces estos hombres... Oye, pero además, creo que otra cosa que podría contribuir es que para la Segunda Guerra Mundial, cuando te mandaban a la guerra era para cuando la guerra se acabara, ¿no? O sea, no era el sistema de ahora de que vas unos meses. ¿Permanencia voluntaria? No, pero aparte hay otro factor que es trascendental en esto puntualmente. Los aviones y todas esas máquinas no era como pasaba ahora. Los pilotos eran mecánicos, eran especialistas en lograr hacerlo andar. Y entonces vuelven y lo más parecido que encontraron fueron las motos, porque estos tipos no querían estar en sus casas. Habían servido ya en unidades aéreas o motorizadas. Eso marcaba esta idea de que se iban moviendo en la guerra. Los motores se habían vuelto su pasión, el ruido era algo permanente para ellos y de repente tenían que trabajar en una industria, tenían que casarse, tener hijos, pagar una hipoteca, lo que todos deseaban y lo que generó a los boomers que vinieron después, para ellos era una pesadilla peor que la guerra. Entonces surgen los primeros motorcycle clubs, grupos informales. Bobby estudió un montón sobre otros que no son los Hells Angels y nos va a contar al final. Eran grupos informales de veteranos que encontraban en la moto una forma de libertad, de comunidad y de continuidad en este compañerismo militar. Se armaban un poquito como la continuidad de las tropas. Eran hombres que les gustaba la velocidad, el ruido y ese sentido de pertenencia que habían tenido en el ejército y que perdían. Entonces empezaron a andar por las rutas como si fueran los frentes de batalla y eligieron su weapon of choice. ¿Cuál era el arma? ¿Cuál era ese elemento americano ruidoso, bueno y de calidad, pero no perfecto, que pudiera tener adaptaciones, que les pudiera dar la potencia que necesitaban? Por supuesto, la Harley Davidson, que se convierte en su símbolo de identidad. El mito fundacional de los Hells Angels asocia a varios grupos distintos de motociclistas veteranos, los Peace of Bastards de Bloomington, los Bus Fighters y otros clubes de la costa oeste que frecuentaban los mismos bares. Pero entre todos esos se forma un primer grupo conjunto, el Hells Angel Motorcycle Club, en Fontana en el 48. Y lo fundan Bishop Smith, Otto Friedli y Tiny Bowman, todos ex militares. ¿Por qué eligen el nombre Hells Angels? Hells Angels era algo que circulaba en el ejército desde la década del 30 y en general era el nombre que se le ponía a escuadrones de bombarderos. En la Segunda Guerra Mundial, una de las unidades más famosas eran los Hells Angels del Grupo 303 de bombarderos. De ahí es que toman ese nombre. O sea, fíjense la trascendencia de lo que habían vivido en el ejército. En esos primeros años, el grupo de líderes locales era una organización en la que empiezan a poner reglas, construían su propia leyenda, pero hay rangos, ¿no? Muy lejos estaban de ser una organización criminal. Era una hermandad de marginados sociales, tipo con moto, que no tenían una casa fija, que viajaban en grupo, que se emborrachaban, se peleaban con otros, pero nada más. La policía no los quería, pero estaban lejos de ser lo que se convirtieron. Muy prontito, para principios de la década del 50, ya esa pertenencia se transforma en casi un ejército.
empiezan a tener un uniforme. El chaleco de 3 piezas, que empieza a tener las marcas que no va a perder nunca, en la parte superior o rocker, el nombre del club, la calavera alada, que es el símbolo de los Hells Angels, en el centro, y abajo el territorio que representaban. En el frente, un 1% cosido al pecho, que la historia del 1% es buenísima. Oh, yo sí la sé. Cuando empiezan a armarse estos grupos de motos, la gente se empieza a asustar, y entonces las empresas de motos sacan un comunicado en el que dicen: el 99% de la gente que usa motos es absolutamente respetable. Y entonces ellos dicen: nosotros somos el otro 1%. Y transforman esa crítica en un sentido de pertenencia. Bueno, la jerga de ellos se empieza a construir. Un brother es el igual, un hermano. Old lady es la compañera. Vean Sons of Anarchy si no la vieron. Si bien no dicen Hells Angels, es como si lo fueran, y utilizan toda esta jerga muy bien y se puede entender perfectamente. Se construyen gobiernos de los Hells Angels que replican comités ejecutivos: un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un sargento de armas, un capitán de logística. Se redactan reglamentos internos, los cuales no siempre están escritos, muchos son orales y se trasladan por la práctica. Obligaciones de asistencia, pago de cuota, obligaciones de conducta, de confidencialidad, acá empieza lo más sectario, y de presentación personal, de cómo tiene que ser el uniforme. Con esto, en la década del 50 empiezan a expandirse a otras ciudades. Ya San Bernardino, Oakland, San Francisco, Sacramento empiezan a tener sus propios enclaves. Enclaves. No sé cómo se dice. Sí. Enclaves. Uh-huh. Y en eso surge un personaje fundamental, nefasto por donde lo miren, pero fundamental, que es Ralph Hubert Sonny Barger. Ralph, o Sonny, como le decían todos, había nacido el 8 de octubre del 38 en Modesto, California. La madre lo había dejado cuando tenía 4 meses. Había sido criado por la abuela y por el padre, que era un alcohólico. A los 14 años dejó la escuela. A los 16 falsificó su edad para unirse al ejército, donde fue rápidamente expulsado al descubrirse que tenía menos edad de la que había dicho. No tuvo estudios formales, pero era un tipo muy inteligente. Aprende a ser mecánico, se hace repartidor, siempre arriba de la moto, y a mediados de los 50 se une a los Hells Angels de Oakland. ¿Ok? En realidad se une a un club anterior y él toma el nombre de Hells Angels para Oakland y empieza a imponer un orden. Él veía dispersos a los grupos y él crea una federación de las distintas ramas de Hells Angels con sede en Oakland. Escribe los estatutos nacionales, escribe reglas de disciplina, organiza una estructura con cargos definidos, se asegura de que los miembros paguen esa cuota, pero ya no a la sede, sino a nivel nacional, y que se esté organizando eso, y se le cambia a la sede el nombre de church, como si fuera una iglesia. Esa church o iglesia o templo es el órgano de deliberación interna de cada una de las reparticiones locales, que a su vez tienen que responder a la federación, o sea, a Barger. Se da cuenta de que los Hells Angels se empiezan a convertir en una marca y registra legalmente el logo de la calavera a nombre de los Hells Angels, no de él. Vivaldi. De los Hells Angels. Órale. Sí, para asegurarse de la protección del uso, ¿no? Es una calavera alada con alas rojas sobre un fondo blanco, ¿no? Y bajo su mando pasan a ser de una hermandad desorganizada a una entidad con presencia nacional. Él negociaba con clubes rivales, declaraba la guerra cuando lo creía necesario. Ahora el Corsario seguro nos va a contar algunos enfrentamientos. Pequeños. Se peleaban en los tribunales legalmente, no había leve. No había violencia. Menos mal. Era pragmático, autoritario y muy cuidadoso con la reputación del grupo. Ya en los 60 y 70, con la conducción de Sonny, se empieza a asociar a los Hells Angels con la contracultura, pero también con la violencia. El FBI y la policía californiana empiezan a considerarlos una organización criminal. Pasan a tener una economía propia a través del delito. Empiezan a, cuando la cultura hippie empieza a abrazar las sustancias, los Hells Angels se convierten
en los que los venden. No eran idealistas, de hecho no le caían bien los hippies, de hecho lo vamos a ver lo que ocurrió en un famoso concierto de los Rolling Stones, pero le vendían a los consumidores. Primero traficaban marihuana y anfetaminas, pero empiezan a vender prontamente metanfetaminas y cocaína. En California y Nevada empiezan a controlar esos laboratorios clandestinos y con ese dinero financiaban motos, armas y abogados. Desarrollan un sistema de protección-extorsión. Bares, prostíbulos y eventos tienen que pagar por seguridad. Se ve en Sons of Anarchy cómo hasta tienen negocios con la pornografía. Algunos locales de striptease son manejados por miembros o simpatizantes que los utilizan más que nada para el lavado de dinero. O sea, hasta ahora podemos ver que es una organización mafiosa. Las agencias federales para el 79 ya clasificaban a los Hells Angels como organización criminal internacional, ya se los vinculaba con asesinatos por encargo, robo de armas, secuestro, contrabando de explosivos y extorsión. Sin embargo, por la estructura federal era muy difícil responsabilizar a la organización. Entonces, lo que pasaba es que el FBI podía cerrar un capítulo, no sé, el de San Francisco, pero por supuesto, con todo el dinero que recogía la federación y bajo el mando tan vertical de Burger, él se encargaba de ayudar a los que habían sido clausurados y de reubicarlos. Entonces, nunca podían desarmarlos. De hecho, hasta el día de hoy no han podido desarmarlos. Durante los 90 protagonizaron guerras violentas con los mongols, los bandidos, los outlaws en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia. Hubo guerras de los Biker Wars que dejaron muchos muertos en Canadá entre el 94 y el 2002, pero siempre se reorganizaban aún si los detenía la policía. El propio Burger fue arrestado varias veces, en el 63, en el 72, cuando se lo condenó por posesión ilegal de armas automáticas. En el 79 volvió a prisión por tráfico de drogas y conspiración. Y en los 80, estando preso, seguía ejerciendo el liderazgo mediante cartas y emisarios. Los miembros hablaban de él como el profeta. Ya no había duda de que la conducta era absolutamente sectaria. La correspondencia, que muchas veces era incautada, revelaba una mente fría y muy táctica. Cuando es liberado, se convierte en un símbolo de los Angels, pero también de la contracultura. Escribe libros, da entrevistas, aparece en documentales. Era violento y sumamente inteligente para negociar con otros clubes. En los 80 logra crear extensiones en Canadá, varios países de Europa, Australia, Sudamérica. En Argentina ha habido muchos incidentes con los Angels. En el 73 funda un capítulo europeo él mismo en Londres, Hamburgo, Copenhague, Ámsterdam. Amplía el modelo a través de un sistema de franquicias. Los clubes de las ciudades locales podían armarse y compraban la licencia de ser los Hells Angels, pero si era así, se tenían que disolver como entidad independiente, hacerle caso a Burger y a la Federación General, y si no, venía la violencia. Tiene un cáncer en los 90, vuelve a aprender a hablar colocando un dedo sobre el esófago, sigue asistiendo a concentraciones de motociclistas hasta que en 2022, con 83 años, muere y es incinerado con su chaleco y el parche de su lugar según la tradición interna. Es increíble los años que permite Dios que vivan estos hijos de puta. Además que no lo hayan matado nunca, es tremendo. Sí. El desfile de su funeral dice que daba miedo de la cantidad de motos que había en Stockton. Los Hells Angels, luego de él, lograron llegar a 30 países, ahora seguro Ale nos contará más. Son consorcios del crimen en muchos países. Tanto es así que, por ejemplo, Alemania, Noruega y Holanda han prohibido la insignia y han disuelto muchas sedes. ¿Cómo funciona ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Muy bien. Me encanta, ¿no? ¿Cómo funcionan? Son una secta fraternal. Así está definido por algunos autores. Tienen reglas propias donde el poder no se impone solo por la violencia, sino por el condicionamiento psicológico. Cada miembro interioriza el código como si fuera una religión. El primer nivel de control es simbólico. El chaleco tiene colores equivalentes a un sacramento. Perder el chaleco es perder el alma. Podés ser expulsado o asesinado por perder el chaleco.
Si un miembro muere, su parche es enterrado con él o se quema frente al grupo. Si traiciona, hay una ceremonia para la traición en la cual se lo toman varios y le arrancan el parche. Aún si lo van a matar por la traición, antes realizan esta ceremonia que es peor que la muerte porque es la muerte civil dentro de los Hells Angels, el arrancarle el parche en público. Y el parcho también. El parcho también. El uso no autorizado del símbolo de los Hells Angels puede ser respondido con violencia. El segundo nivel de esta adhesión cuasi sectaria es el social. Los Angels controlan no solo la vida pública, sino la vida privada de los miembros. Los días de reunión son obligatorios, las cuotas se pagan religiosamente, se deben justificar las ausencias y solo pueden ser por razones válidas y graves. Es como estar en un juzgado de distrito. Pueden reprobarte una pareja con la que estás saliendo y no podés estar más con esa persona si te la reprueban. No se puede hablar del club con extraños, no se puede aparecer en medios de comunicación sin permiso del presidente de la logia local. Las old ladies, o sea, las parejas, solo son aceptadas como acompañantes porque ninguna mujer puede ser miembro de los Hells Angels. En la jerarquía interna, la mujer es propiedad y su infidelidad puede ser castigada por el grupo, incluso con la muerte. No. El tercer nivel es el ritual, una iniciación que incluye pruebas de resistencia, obediencia y humillación. El proceso de ingreso es largo y muy brutal. Se empieza como un hang-around, esa es la palabra que utilizan. Es un simpatizante que solo asiste a eventos, que puede pasar a prospect, un candidato en prueba, que todavía no tiene su parche, tiene su chaleco pero sin parche. Y finalmente, tras un año más de evaluaciones, votaciones y tareas, convertirse en un full patch member, o sea, un miembro al que se le otorga el parche. Hay testimonios de los prospects obligados a dormir en el suelo, realizar tareas degradantes, soportar palizas de los miembros solo para demostrar lealtad. Y después como en un juzgado de distrito. Como en un juzgado de distrito. Como para entrar a Sonoro. ¿Se acuerdan que para entrar a Sonoro nos hicieron todo eso? Sí, nos golpearon. Sí. Te desnudaban y te ponían contra la pared y con una depresión así, te bañaban. No, eso fue para entrar. Eso fue para entrar de a barrio Chavos haya Banda. tenido que hacer eso? Sí, era Chavos Banda. Eso fue para entrar a Chavos Banda, nos lo hicieron es cierto, sí. el Chino y Vallarta. Y Vallarta te daba latigazos con el pelo. Sí, pero te decía, perdóname, Manix, y te daba el otro latigazo. Sí. Entonces, hay testimonios de los prospects. Obviamente es un chiste esto, amamos a Carlos Vallarta porque ya vienen los literales. Ya Sonoro y a Chavos Banda. Sí. Ay, ¿qué pasa? ¿Hay problemas con Vallarta? No, lo amamos con locura. O sea, lo tendría todos los días de mi vida sentado al lado mío. Hay testimonios entonces de todo esto y solo luego de que ocurre todo esto reciben su parche en una ceremonia como una ordenación religiosa. Todos lo rodean, le colocan el chaleco y lo abrazan uno por uno. Como les decía, las mujeres son propiedad, literalmente se las llama property of, cuando se les da su parche de old lady. Las reuniones en la church, en las iglesias, son sagradas, se celebran semanalmente en secreto y con voto de silencio. El presidente ejerce el liderazgo operativo, el sargento de armas impone la disciplina, el vicepresidente, secretario, tesorero y los capitanes de logística completan la jerarquía que emula la militar. Uno de los símbolos más temidos que se te puede dar es el Filthy Few Patch, otorgado a quienes cometieron asesinatos en nombre del club. El emblema que se cose a mano en la espalda del chaleco de cuero no puede perderse, no puede mancharse, no puede romperse. Si alguien abandona el club o traiciona, se quema luego de sacárselo y se corta con cuchillo frente a todos los demás. El club sustituye a la familia. Se enseña a despreciar a los civiles. El 99%, ese del que se habla, no sirven para ellos. Solo el asfalto y los hermanos son la verdad, dicen los bailos de los Sons of Anarchy. Cualquier duda o cualquier intento de apartarse se considera traición y puede ser castigado hasta con la muerte. La lealtad que se exige es absoluta. Hay prohibición de colaborar con la policía.
Obligación de asistir a todos los funerales de los hermanos. Hay funerales muy seguidos. Se respeta el parche, no se vende, no se hereda, solo se gana. Los rituales fúnebres son muy temidos. Las caravanas de motos acompañan el ataúd hasta el cementerio con los motores rugiendo y el parche del muerto es clavado sobre su féretro antes de enterrar. En la dimensión sectaria, la cohesión y el control. Los Hells Angels tienen mecanismos típicos de grupos sectarios cerrados. El aislamiento simbólico, esta separación del mundo que les contaba, que no solo es desconfiar, sino usar una ropa especial, un lenguaje especial, tener ritos especiales. Vínculo emocional, la fraternidad entre ellos está exaltada absolutamente. Incluso la lealtad tiene que estar por encima de la familia biológica. Economía de la deuda, favores, deudas y obligaciones que atan a las personas a cada capítulo y castigos y humillaciones para garantizar la obediencia. Hay mecanismos de legitimación por una historia compartida, relatos heroicos, glorias pasadas. O sea, los relatos de guerra unifican mucho al grupo. Riesgo de represalia. Se ha documentado cómo exmiembros fueron agredidos física, económicamente por traicionar o por lo que se considera traición. Y además se pierden las redes económicas, como si dejaras Opus Dei, ponele, porque claro, Sí. como Sí, tu todos único trabajan en lo mundo, mismo. tu único mundo son ellos, si abandonás quedás totalmente aislado. Nunca han podido ser condenados judicialmente por nada de esto. Ellos mantienen que son una hermandad de libertad, que no son criminales, que son motociclistas incomprendidos y nada más. Bueno, al morir Sonny Barger en el 2022, el club pierde a su figura más emblemática. Hoy el presidente mundial del club no se sabe públicamente quién es. Se sabe que se divide entre Auckland y Hamburgo, Alemania, que ganó mucho poder. Los dos son los centros más poderosos. Fíjense que son 2 puertos, ¿no? O sea, todo lo que entra y sale por los puertos ya sabemos. El FBI la mantiene como banda criminal internacional. También a los bandidos y a los outlaws, perdón. Está presente en 30 países, tiene 450 capítulos activos y en Latinoamérica tienen presencia en Chile, Brasil y la Argentina. Y su cultura interna permanece intacta. Hermandad cerrada, Harley Davidson, tatuajes, las jerarquías y el lema tatuado en las costillas de muchos miembros. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, nadie las recuerda. Cuando las hacemos mal, nadie las olvida. Eso es una frase de los Angels. Y les voy a contar ahora brevemente algunos enfrentamientos, así Ale profundiza en eso. Los Angels se han enfrentado con otras bandas, por ejemplo con los Mongols en lo que se llamó las Biker Wars. Los Mongols, ahora veremos quiénes son. Yo tengo datos si quieren. Pero... Ok, ¿querés contarnos de los Mongols? Dale. Los Mongols fueron fundados después, también son de California, ellos son de Montebello. Fueron fundados en el 69. El símbolo es un Genghis Khan sobre una moto. Ellos están en Estados Unidos, en México, en diferentes partes de Europa y en algunos países de Oceanía. Eso está bien cabrón. Hay varios clubes de motociclistas que han llegado hasta Australia. Ok. Sí, una anécdota de ellos para que tengan una idea es que el FBI y la ATF se infiltraron en el club durante 3 años y arrestaron a más de 60 miembros confiscando toneladas de drogas, armas y motocicletas. Wow. Incluso en el caso de los Mongols, el gobierno trató de confiscar legalmente el logo, argumentando que era propiedad de una organización criminal, pero fracasaron. Ellos son los Mongols. Bueno, los Mongols, la particularidad que tienen es que aceptaban personas de ascendencia mexicana, veteranos de Vietnam. Ellos, de hecho, son los que lo fundaron porque los Hells Angels solo admitían blancos. Entonces, esto está reflejado también en Sons of Anarchy, perdonen que vuelva, pero es muy fiel como para entender esto. Tienen una estética similar, pero ellos se adueñan del este de Los Ángeles. Y entonces, en el 2002, la tensión entre los dos grupos llega a tanto que en Lothing, Nevada, durante un encuentro de motos, hay una pelea entre Angels y Mongols dentro del casino Harrah's que deja 3 muertos y decenas de heridos. Las cámaras de seguridad han mostrado cuchillos, pistolas en medio de la multitud y los clubes ya ahí pierden el romanticismo que podía quedarlos, porque por primera vez el mundo
los ve enfrentarse. Ocurre lo mismo con los Bandits, una banda de Texas. ¿De esos tenés algo, Bob? De los Bandits no, Bueno, no. Ellos surgieron también con la tradición de las motos. En el 66 se aliaron con los Outlaws y los Mongols contra los Hells Angels, y en el 2006 en Toronto, en un ajuste de cuentas, hubo 8 muertos en virtud de estos enfrentamientos. Los Outlaws, que son más antiguos, son del 35, estaban en el medio oeste y en la Florida. Hubo varias guerras entre ellos. En el 97 un miembro de los Angels fue decapitado en Michigan en una emboscada de parte de los Outlaws. Su cabeza fue hallada frente a la sede rival. O sea, son cosas muy, muy potentes. Pero también está la violencia interna, como cuando un miembro es acusado de traición, robo o colaboración con la policía, se aplica el Green Light, que debe ser aprobado por el capítulo y ratificado en la Church. Y eso siento que es como el fair game de la cientología, exactamente, ¿no? Es exactamente eso. Lo dejan libre para que pueda pasarle cualquier cosa. Cualquiera puede hacerlo. El juramento, que es "We will take care of this", nos encargaremos de eso, hace que todo queda adentro de los Angels. Pero, Ale, hay un enfrentamiento que expresamente dejé afuera, o un par muy, muy, muy famosos. Sí. El de los Pagans. Contanos. Sí, prepárense porque vamos a entrar en una dimensión como de averiados por un rato. Yo como extraño averiados, güey. A mí me mamaba mucho averiados, pero bueno. Sí, yo también lo extraño. Luego voy a grabar algunos clipsillos. Pero bueno, me invitas. Yo te escucho, Corsario. Ya estás, ya quedó. Bueno, pues tocando un poquito y recapitulando tantito, pues que esta banda se origina en el 48, ¿no? En California, pero también que es considerada una OMG, no ONG, OMG. No, es no. Outlaw Motorcycle Gang, pandilla de motociclistas fuera de la ley. Y esto es considerado por agencias de inteligencia de Estados Unidos y Canadá, con implicaciones en tráfico de drogas, armas, extorsión, asesinatos y otras actividades criminales, según la página de la DEA. Algunos ejemplos notables de violencia es, por ejemplo, el asesinato de Meredith Hunter durante el concierto de los Rolling Stones en Altamont, California, en el 69. Un miembro de los Hells Angels lo apuñaló tras tener un altercado ahí en el público. ¿Meredith era un güey? Sí, es un güey. Es un hombre afroamericano de 18 años. Sí, ahorita le voy a platicar la historia. Que Meredith normalmente sí, es de mujer. ¿No? Yo también al principio pensé que era una mujer, pero no, es un vato. Resulta que el 6 de diciembre... Qué poca madre, güey. Te ponen Meredith y además te matan. Sí. Lo que está contando Ale, para el que se interese por saber más, está en el extraordinario documental llamado Gimme Shelter. Sí, vamos a hablar de eso también. Perfecto, claro. Perfecto. El 6 de diciembre de 1969, el Altamont Speedway Freeze Festival se transformó en un epitafio musical para toda una generación. Lo que había nacido como un intento de los Rolling Stones por recrear el espíritu luminoso de Woodstock, terminó en una jornada de caos, violencia y muerte. Aquel evento no solo selló el destino de un joven afroamericano llamado Meredith Hunter, sino que marcó el fin del movimiento hippie y de su ingenua fe en la paz y el amor como fuerzas transformadoras del mundo. La idea era simple y poderosa: un concierto gratuito que recapturara la esencia de la contracultura, ese aire de rebeldía espiritual que recorría Estados Unidos a finales de los años 60. El cartel prometía una experiencia única: Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. Y por supuesto, pues cerrarían los Stones. Todo apuntaba a que sería una celebración histórica. Sin embargo, detrás de esa promesa de armonía se gestaba un desastre. El lugar elegido fue Altamont Speedway, un lugar abierto en Tracy, California, un sitio que no contaba con servicios básicos,
sin sanitarios suficientes, sin alimentos ni agua para más de 350,000 personas que acudieron. O sea, se adelantaron al Burning Man, solo que pusieron algo así. Una bola de mugrosos ahí. el Burning Meredith. El terreno polvoriento y árido contrastaba con el verde y la abundancia de Woodstock. Pero el error más grave no fue logístico, fue moral y de juicio. La seguridad del evento se dejó en manos de los Hells Angels, el club de motociclistas ¿quién tuvo más esa idea? temido y violento del país. No te pases de ver. Sobra decir que los Hells Angels habían cultivado desde el 48 una reputación ambigua. Para algunos eran rebeldes románticos que vivían al margen del sistema, símbolos de libertad y hermandad, y para las autoridades, en cambio, eran una organización criminal implicada en tráfico de drogas, extorsión y homicidios. Güey, es increíble. Sus miembros, con chaquetas de cuero adornadas con el emblema del ángel alado, eran fácilmente reconocibles y profundamente temidos. ¿No estaba al centro? No. Los Rolling Stones, confiados por experiencias previas en Inglaterra, donde otros grupos de motociclistas habían colaborado pacíficamente en conciertos, no previeron la ferocidad de los ángeles californianos. Los contrataron a cambio de cerveza y acceso libre al festival. El resultado fue un error trágico. Desde la primera actuación, la violencia empezó a brotar como una grieta en la utopía. Durante el show de Santana, varios fanáticos fueron golpeados por los motociclistas. Los Angels, ebrios y armados con tacos de billar y cadenas, patrullaban la multitud con una mezcla de arrogancia y agresividad. La tensión aumentó con cada canción y durante la presentación de Jefferson Airplane, el vocalista Marty Balin fue noqueado por un miembro del grupo al intentar detener una pelea. La música, símbolo de comunión, se mezclaba con los gritos y los golpes. Lo que siguió fue... Pero hay un factor fundamental en todo esto que está contando Ale. Es un factor determinante. Los Angels odiaban a los hippies. Los odiaban, le vendían droga, pero los odiaban. Era todo lo contrario, güey. Fue como darles un coto de casa, darles ese recital a los tipos. Una licencia para matar. Sí. Seguí, por favor. Lo que siguió fue la lenta desintegración del idealismo hippie ante los ojos del mundo. Cuando los Rolling Stones subieron al escenario al caer la noche, el ambiente era de pura hostilidad. La multitud estaba alterada, los Angels fuera de control. En medio de ese caos apareció Meredith Hunter, un joven de 18 años afroamericano, bajo los efectos de las metanfetaminas, se acercó demasiado al escenario y fue golpeado brutalmente por los Hells Angels. Humillado y furioso, regresó unos minutos después con una pistola en la mano. No llegó a disparar. Alan Passaro, uno de los motociclistas, lo apuñaló en repetidas ocasiones frente a miles de personas. Meredith cayó al suelo y murió poco después, mientras los Stones seguían tocando. No te pases de ver. El momento fue capturado por las cámaras de los hermanos Miles y Charlotte Swearing en el documental Give Me Shelter. La imagen de Hunter cayendo al suelo se convirtió en una metáfora del colapso del sueño hippie. La contracultura, que había prometido cambiar el mundo con flores, guitarras y algo de LSD, se estrellaba contra la realidad violenta de un país fragmentado por la guerra de Vietnam, el racismo y la desilusión política. El juicio posterior absolvió a Alan Passaro, argumentando defensa propia, pero el veredicto legal no borró el juicio moral que pesó sobre el festival. Keith Richards describió aquel día como una pesadilla que duró todo un día. Los Stones, conscientes del desastre, decidieron no detener el concierto por temor a un motín aún mayor, y con el tiempo evitarían hablar del tema, como si Altamont fuera una herida que, por más que se oculte, nunca deja de sangrar. El festival de Altamont se convirtió en un símbolo, no solo del fin de una década, sino del final de una ilusión. En contraste con Woodstock, que representaba la esperanza y la armonía, Altamont fue la confirmación de que el idealismo podía morir aplastado por su propia ingenuidad.
La violencia de los Hells Angels no solo arruinó un concierto, desnudó la fragilidad del movimiento hippie, que creyó que el amor bastaba para contener el caos. En ese terreno árido y cubierto de polvo, el sueño de los 60 murió entre cuchillos, guitarras desafinadas y un público en pánico. Altamont reveló que detrás de la paz siempre hay una sombra y que incluso las revoluciones más bellas pueden ser devoradas por la violencia que intentan negar. Así que, pues ese 6 de diciembre del 69, la contracultura no solo perdió la inocencia, sino perdió toda el alma que tenía y pues fue el fin de la era del amor. Tremendo. Pero el corsario sigue haciendo el amor aún. Sí. Con sus palabras. Pero, ¿qué les parece, cabrón? No mames, qué cosas. Impresionante, impresionante. Pero es el único caso de violencia, ¿no? Nunca no, más no solo nada. ese. Si no fuera por la masacre de la familia Gronsdalski en Mendonicio Country, California, en el 86, donde miembros de los Hells Angels asesinaron a 4 personas, incluyendo menores, como represalia por mala conducta dentro del club. Tremendo. No mames. Y así fue. El 22 de marzo de 1986, un pequeño pueblo rodeado de bosques en Mendocino Country, California, amaneció con un silencio extraño. Nadie imaginaba que dentro de una de las cabañas de madera aisladas estaba una escena que parecía salida de una pesadilla. Una familia entera había sido asesinada. Pero esta no era una tragedia doméstica cualquiera, porque detrás de esas paredes, todas perforadas por balazos, se escondía el rastro oscuro de una de las organizaciones criminales más temidas de los Estados Unidos, llamada Hells Angels. El origen del conflicto se data a que, James Jim Grondalski era un hombre común, ¿no? Que trabajaba ahí como mecánico y era aficionado a las motocicletas. Y cuando era pequeño, su juventud más bien, pues había ahí tenido coqueteo con el mundo de los clubes de motociclistas. Y fue durante ese tiempo cuando se hizo miembro de los Hells Angels de Vallejo, California. Ah, pero sí se hizo miembro. Ah, sí. Pero pues sí, porque fue mala conducta dentro del club. Sí, mala conducta interna. Es que como Ale acaba de decir que había coqueteado, yo dije, en una de esas. En su juventud. En su juventud. Ah, pero ya después sí entró, ya entendí. Pero en los 80, los Hells Angels ya no eran solo un club de moteros y se habían convertido, ya vemos después del concierto, en un imperio criminal pues bastante grande, ¿no? Y en ese universo, pues nadie abandonaba a los Hells Angels sin consecuencias. Así que Grondalski lo intentó. Se mudó con su esposa, Cheryl, su hija de 14 años, Dallas, y su hijo pequeño, Jimmy Jr., a una zona rural en Mendocino, y para empezar una nueva vida, ¿no? Querían alejarse de Los Ángeles del infierno, del ruido del crimen. Ni modo que se vayan a mover, ¿no? De las drogas. No es como que tienen motos, pero aparte se quedaron en California. Mudarte a otro lado. No creo que los iban a investigar. Y pues buscaban la paz, ¿no? Pero en el código de los Hells Angels, esta decisión tenía otro nombre y era el de traición. El regreso del infierno. Esta noche de marzo, varios motociclistas tomaron rumbo al norte. Entre ellos iba Clarence Butch Lester, miembro activo de los Hells Angels, y su misión era bastante clara, era enviar un mensaje no solo a Jim, sino a todos los que pensaran que podían en algún momento de su vida dejar el club. Claro. Al llegar a la casa, el grupo fingió una visita amistosa, Jim los recibió, habían bebido juntos, recordado viejos tiempos, o al menos eso parecía. ¿Te acordás cuando estabas vivo vos y tu familia? Le dijeron. ¿Te acordás cuando no te íbamos a matar a la verga, güey? ¿Te acordás cuando no te veníamos a matar? Güey, qué pedo. Pero en algún momento, pues la conversación cambió de tono y lo que siguió fue algo brutal. Los asesinos dispararon a Jim en la cabeza, luego a su esposa Cheryl.
Su hija Dallas, una adolescente que había intentado escapar por la puerta trasera, fue alcanzada por las balas en el jardín. Su pequeño hijo de apenas 4 años, Jim Jr., fue asesinado de la misma manera. Después los atacantes incendiaron la casa intentando borrar toda evidencia, pero los cuerpos no desaparecieron del todo. Los bomberos pues hallaron los restos carbonizados y con ellos la verdad empezó a emerger. Durante meses la investigación avanzó muy poco y es porque dentro de este club hay un código de silencio donde el que habla se muere y los Hells Angels pues estaban protegidos por un pacto y que ni el FBI podía romper. El miedo a las represalias era bastante real, quienes hablaban simplemente morían. Pero la violencia de esa masacre, una familia completa incluyendo un niño, marcó un punto de quiebre. El FBI desplegó recursos sin precedentes y logró infiltrar al club, lo que decía quien fue Bobby hace rato, ¿no? Pero era de otro, no, yo bueno, pues pasó aquí lo mismo, güey. O sea, infiltró en el club. Ajá, infiltró en el club informantes y con el tiempo, pues las piezas fueron encajando. Me lo imagino al infiltrado, ¿no? Llegando en una ciambreta, en una alambreta así italiana toda. En una Vespa, güey. Claro, en una Vespa. En una itálica. Hola. Bien chafa. Hola, señor Thompson. Bueno, el principal sospechoso, Butch Lester, fue arrestado. Durante el juicio, los fiscales demostraron que la orden había venido dentro del club, probablemente como castigo por la deserción de Jim y por haber roto el lazo con el grupo sin ninguna autorización. En el 89, Lester fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los 4 asesinatos en primer grado, pero los otros implicados nunca fueron plenamente juzgados, como suele ocurrir con los Hells Angels. El sistema judicial solo logró atrapar a una pequeña pieza del engranaje. El resto siguió rodando. Y bueno, hay más casos, obviamente. El de 2023 de 17 personas que presuntamente miembros de los Hells Angels en San Diego fueron imputadas por atacar brutalmente a 3 jóvenes afroamericanos, pero eso lo contaremos para Patreon, así como la acusación reciente en 2024 que incluye a 16 miembros de los Hells Angels del club satélite Red Devils, o ¿cómo se pronuncia madre? Red Devils, acusados en Carolina del Norte del asesinato en beneficio de la empresa Rake Tearing, de intento de asesinato, agresiones con arma, no, ese contalo acá, boludo. Estamos contentos, contalo, por favor. No voy a contar ese. No voy a contar ese porque voy a brincar a una conexión muy interesante que hay muy bien, con los cárteles mexicanos, ¿verdad? ¿Estás seguro que querés contar para Patreon ese? No, ese sí cuéntalo para Patreon, Corsario. Estás eligiendo al revés, hermano. Una parte clave de la discusión es cómo los Hells Angels han establecido vínculos directos o indirectos con organizaciones delictivas mexicanas. Un informe académico hecho por la tráfico de drogas México-Estados Unidos en cooperación y cambios señala que los cárteles mexicanos han desarrollado vínculos con pandillas estadounidenses, incluyendo estos OMGs, para el tráfico y distribución de drogas. Por ejemplo, en Arizona, Idaho y otros estados se les asigna a los Hells Angels la presencia entre grupos vinculados con cárteles como el de Sinaloa. Un medio mexicano... No, ya no quiero participar en este episodio. Un medio mexicano indica que la agencia de antidrogas estadounidense, la DEA, ha identificado a los Hells Angels dentro de la lista de pandillas gringas vinculadas a estos cárteles. Un artículo también reciente apunta a que la rama latinoamericana de los Hells Angels trabaja con cárteles mexicanos y pandillas supremacistas blancas mencionados, pues ya saben, cártel y el no, ya no digas. El tipo de vínculo puede describirse así: los cárteles mexicanos producen o proveen grandes cantidades de estupefacientes, llámales
opioides sintéticos, bla, 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 y utilizan a familias criminales y pandillas de Estados Unidos en la frontera para distribuir estos productos. Los Hells Angels pueden actuar como distribuidores, como facilitadores de logística, transportes, armas, lavado de dinero, o como alianzas locales que controlen territorios. En ese esquema, los Hells Angels no necesariamente controlan la producción del fentanilo en México, pero funcionan como parte de su cadena de distribución dentro de Estados Unidos, colaborando y pactando con los exportadores mexicanos. La crisis del fentanilo en Estados Unidos ha estado fuertemente vinculada con los cárteles mexicanos, los cuales producen laboratorios clandestinos y exportan grandes volúmenes de este opioide sintético. Aunque no hay un expediente público que muestre que los Hells Angels produjeron el fentanilo, porque obviamente se produce en México o en otros países, los China, siguientes ¿no? elementos, China también, bueno, da elementos para producirlo. Pero sí los siguientes elementos prevén su participación. Las investigaciones muestran que pandillas gringas actúan como brazo operativo de estos cárteles para distribuir el fentanilo dentro de Estados Unidos, y este rol incluye, como les digo, logística, transporte, ventas minoristas y protección del territorio. Un informe de Milenio, también mexicano, menciona que más de 33,000 grupos de motociclistas, pandillas carcelarias y clubes de motos están implicados en el envío de fentanilo, metanfetamina y heroína desde los cárteles mexicanos a Estados Unidos. Además, señala que los Hells Angels están entre las organizaciones atentadas contra dicho tráfico. En la operación Last Mile, la DEA indicó que usó más de 1,100 casos relacionados con aplicaciones de mensajería encriptada para interrumpir redes de distribución de fentanilo que enlazan con pandillas locales de Estados Unidos como los Hells Angels. Así que, pues, de esto trata Tremendo. Tanto que se le acusa a México, que obviamente tiene su parte, pero en Estados Unidos también hay mucho que no están combatiendo, ¿no? El lado de Estados Unidos no lo miran nunca ellos. Nunca miran el lado americano de la cuestión. Pareciera que la droga mágicamente llega a los consumidores directamente de Latinoamérica, ¿no? Y que no tienen nada, no hay nada del lado norteamericano. Que justo es lo que les pasa ahora con que las últimas políticas de, no, vamos a expulsar a todos los inmigrantes que están participando en el comercio de sustancias ilícitas, y están nomás deportando ahí puro güey que nomás estaba en su pedo, ¿no? Y no tenía nada que ver con el crimen, pero bueno. Yo les puedo contar un casito, pero que pega muy directo en mi país, en Argentina. Porque si ustedes creen que solo los nazis venían a esconderse a Argentina, están equivocados. También los Hells Angels. Y ese fue el caso de Paul Merle Ashiel, quien nació en Nebraska en el 72, en una familia de clase media. Era un muy buen deportista, muy buen estudiante. A los 20 se muda a Phoenix, Arizona. Trabaja de corredor de bolsa y analista financiero. Un crack. Pero de noche formaba parte del capítulo de los Hells Angels en Mesa, uno de los más violentos del sudoeste. Lograba mantener su vida separada, participaba en eventos de manera oculta, pero el 10 de octubre del 2001 rompe esa frontera de doble vida, porque esa noche en una casa en Gilbert, Arizona, Ashiel participa junto con otros miembros en el asesinato de Cynthia García, una mujer de 44 años que había asistido a una fiesta en la sede del club, se había emborrachado e insultó a los Angels. No. Y por insultarlo fue golpeada, apuñalada y colocada en el maletero de un automóvil, llevada al desierto y asesinada de manera cruel. De hecho, su cuerpo apareció mutilado. Pero yo creo que ya iba asesinada desde que llegó al desierto, ¿no? No, aparentemente la asesinaron no ahí. Mames. Un informante da testimonio. Las pruebas de ADN involucran directamente a Ashiel, al corredor de bolsa, pero él ya había desaparecido. Durante más de una década fue uno de los fugitivos más buscados por los Marshals de los Estados Unidos, y lo encuentran en el 2011 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, acá cerquita de la capital, donde vivía bajo el nombre de Jorge Eduardo Lazarte. Hola, yo me llamo Jorge Eduardo Lazarte, decía. Soy nacido aquí en San Isidro. Trabajaba en informática y enseñaba inglés. La captura fue de cine. Se escapó con la moto,
lo detuvieron, pero finalmente no pone resistencia y la gente no entendía nada. Ya tenía una novia argentina, era un tipo muy educado, pero era un prófugo internacional acusado de asesinato. Fue extraditado a los Estados Unidos. Los fiscales, gracias a él, descubrieron muchas cosas de la estructura interna del club. Se declaró culpable en los Estados Unidos para evitar la pena de muerte y fue condenado a 26 años de prisión. Hoy está preso en una cárcel federal. Tremendo, tremendo el chabón, como sabía dónde. Aparte en San Isidro han encontrado varios nazis también. Así que sabía dónde se sentía como en casa el güey. Sí, totalmente. No, porque se llevan muy mal con los skinheads, son uno de sus grupos enemigos. Sí, los skinheads no se llevan con los... No, son enemigos mortales los skinheads. No sabía. Oye, pero lo que me estoy dando cuenta es que como que a Argentina le daba como gusto recibir a racistas, ¿no? A todos, nosotros recibimos. Recibieron nazis y luego recibieron Hells Angels. ¿Y qué pedo? También somos el país que más judíos recibió, uno de los países que más judíos entonces querían armar un pedo ahí. Querían armar un lindo quilombo, sí. Sí, exactamente. Está vacío esto, no podemos elegir, Corsario. No podemos elegir. El que venga es bienvenido. Pero, Bobby, ¿hay otras bandas similares? ¿Y hay algún reflejo de esto en la cultura popular? ¿Cómo se te ocurrió eso, Vasco? Sí, Lo acabo de pensar. Dije, ¿qué le puedo preguntar a Bobby? ¿Qué le puedo preguntar a Bobby? Qué orgánico. Muchas gracias por ese pase al pie de información que de casualidad yo tenía aquí en mi cabeza. Qué bueno. No mames, oye, ya fuera de mame. Un club que no mencionamos creo que fue los Pagans, ¿no? No los mencionamos. Pues ellos también tuvieron un choque con los Hells Angels. Ellos eran de Maryland. El símbolo es un dios nórdico, el dios nórdico Surtur sobre fuego, que no sé si sabían, creo que ya lo habíamos platicado. Los tatuajes de simbología nórdica en Estados Unidos son un posible indicador por el que te pueden detener de participar en cierto tipo de pandillas. Ok. O sea, sí, entonces probablemente esto tiene que ver. También si lo traes, estás bien moreno, no van a decir, no mames, este güey no es nórdico. Dicen, no, un morenazi, ¿no? Ellos nada más tienen presencia en la East Coast de Estados Unidos y su lema es Live Pagan, Die Pagan. Y ellos tuvieron una concentración de motos en Maryland donde se pelearon con los Hells Angels, donde terminaron con varios apuñalados y decenas de arrestos. Ese es uno de los otros clubes que no se mencionaron. Sons of Silence, según yo, tampoco lo mencionáramos. Ellos empiezan en Colorado en el 66 y se logran expandir hasta Alemania. No sé por qué. No sé por qué habrán llegado hasta allá. Su lema es hasta que la muerte nos separe, Donec Mors non separat. Está bien chafa, el FBI también se infiltró. La agencia del FBI se infiltra en ellos también por más de 2 años y documenta tráfico de armas automáticas y termina con 40 arrestos. También están los Warlocks. Ellos son de Orlando, Florida, y tienen presencia en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Y en los 80s, el club tenía un barco con el que movían marihuana desde las Bahamas hasta Florida. Tremendo. Güey, les valía bien. Güey, estás hablando de un cártel mexicano promedio, güey. Sí. Y bueno, los colombianos en su momento tenían submarinos, ¿no? Tenían Boeings, cabrón. Movían la cocaína en Boeings, el señor de los cielos. Sí. Y ya en algunas referencias de cultura pop para que usted pueda buscar y pueda disfrutar de historias de estos grupos. Del 1966 tenemos The Wild Angels con Peter Fonda y Nancy Sinatra, que obviamente es una pandilla inspirada en los Hells Angels. En el 91, muchos años después, tenemos Stone Cold, protagonizada por Brian Bosworth, que es una historia de un policía infiltrado en la banda criminal. Yo creo que inspirada en los diferentes operativos que ya habían sucedido. Beyond the Law con Charlie Sheen antes de diferentes
infecciones. Enfermedades de transmisión venérea, sí. Interpreta igual un agente infiltrado en una pandilla también. Se supone que inspirada en casos reales. Torque de 2004, que es considerada casi una parodia porque la quisieron estilizar más, pero se les pasó un poco la mano. ¿Qué no la de The Lincoln Lawyer de Matthew McConaughey? Él también estaba defendiendo motociclistas, ¿no? Lincoln Lawyer. ¿No te acuerdas de esa película? Es que yo no vi la película, recuerdo la serie que Alonso. Sí, pero no, en la que se basaron para hacer la serie fue la película. Pero recuerdo que había un personaje que era como parte del equipo del abogado, que era parte de una pandilla. Ándale, algo así, güey. Sí, pero yo no vi la película de Matthew McConaughey. Ok, está buena. Y bueno, de televisión ya mencionamos Sons of Anarchy, luego salió el spin-off que era Mayans MC, que yo no sé Mayans cuenta lo que serían los Mongols. Ok. Ok, ya. También está Gangland en History Channel, que es más documental, pero de History Channel. Perdón, en película te faltó una muy importante, nueva, que es Bike Riders. Bike Riders del 2024, sí es cierto. Es la historia de los Outlaws, esa. Es la historia real de los Outlaws, que los mencionamos acá. Pero en el episodio. siento que para lo que son sus historias y para la trascendencia que tiene, que hay muy pocas cosas en medios. Que la gente no quiere hablar de ellos, porque es medio loco hablar de ellos. Como que, y mira nosotros, ¡ta madre! Sí. Pero vos lográs empeorarlo. Y en videojuegos tenemos Ride to Hell Retribution, que es un juego que no cayó bien, fue un fracaso. En Grand Theft Auto 4 había una expansión que se llamaba The Lost and the Damned, que se concentraba en una banda ficticia que era The Lost MC, pero es ficción completamente. Y el juego que estábamos platicando hace rato, que es Days Gone, en donde el protagonista y uno de los personajes secundarios eran parte de una banda de motociclistas que se llamaba los Mongrels, como perros. Claro. Más o menos como para hacer alusión a los mongols sin mencionarlos realmente, y los retratan como una cosa más humana, así con sus ritos y sus como está interesante porque esto es postapocalíptico, pero aún ellos, o sea, estaban tan metidos en esa cultura que mantienen muchas de esas tradiciones y todavía un poco hasta de la violencia. ¿Tú qué opinas, Corsario, que también jugaste? Que me hiciste recordar uno de los diálogos que tienen cuando le preguntan a St. John's, le preguntan de que qué opina de la gente que está viviendo el mundo posapocalíptico, y el güey dice que es muy peligroso salir a las calles porque los únicos que sobrevivieron a todo lo que está pasando es gente muy mala, güey. Gente que es capaz de matar y gente que es capaz de ser, o sea, todos los güeyes que salieron de las cárceles, todos están acostumbrados a sobrevivir a costa de otras personas, son los que sobrevivieron y que están vivos ahorita, güey. Sí. Entonces es como esa parte de analizar el mundo posapocalíptico, obviamente desde una postura ideológica, de ver cómo sería o cómo podría ser un mundo sin Estado de Derecho, en donde solo sobreviven los más hijos de la chingada, es bastante interesante, güey. Y creo que el juego lo expone bastante bien. Jueguenlo. Si no han jugado Days Gone, se van a divertir mucho. Y en otras piezas de cultura popular, yo no sabía, pero Born to Be Wild de Steppenwolf es para muchos el himno oficial de la cultura biker. Porque es de la película. Es de la película, la primera película que hizo famoso a Jack Nicholson, que en español se llamó Nacido para ser salvaje, por la canción. ¿Cómo se llama esa película? Pero es la película que mostró por primera vez el fin de la contracultura. Ya. Sí, una película de motociclistas. Sí, no me acuerdo ahora el nombre. Y hay una. Y en novela gráfica, cómic, Ghost Rider de Marvel, motociclista. Ahí está. Sí, totalmente. Dame un segundo. Easy Rider es la película, no puedo creer que no me acordara. Easy Rider. Una de las películas impulsoras, además,
del cine independiente. En sí, una gran, gran película con Peter Fonda como protagonista, Dennis Hopper, que además era el director, y Jack Nicholson en uno de sus primeros papeles. Gran, gran, gran película. Si y pueden pues, verla. Entonces de ahí adoptaron la canción, supongo. Exacto. Sí, muy bien. Sí. Qué bonito tema, gracias por escogerlo, amigos. Sí, buen tema, güey. Lindo como los contenidos de Patreon, donde el Corsario va a subir más historias de los Hells Angels, donde tenemos todo lo que les comenté al inicio. Recuerden, lindo como la merch. Miren, sí, yo traigo la de Jacobo Wong. La de Jacobo Wong. No, pendejo. De Jacobo Wong. No, Herejes no tiene merch hasta que arme su secta. ¡Fuerza, Roberto! Hasta que Jacobo Wong arme su secta. Capaz la agencia de representantes que tienen. No me clipeen, amigos. Pero por ahora no tiene. Es Jacobo Greenberg, no Wong. Nunca Jacobo espero nada Greenberg. de ti y ahora sí logras decepcionarme, güey. Román, ponnos un clip trascendental de Jacobo Wong diciendo alguna mamada aquí, por favor. ¡No mames, Roberto! No mames. Gente que nunca nos invitará. Tampoco iríamos. Bueno. No mames. Bueno, ¿Qué más? ahí va. Ya está, decilo tú. Redes sociales, Herejes el podcast de todos lados, Vasco.hereje, Corsario.hereje y Bobby.hereje. Y los queremos mucho. Y nos vemos en el siguiente domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos. Adiós. Bye.